Ok, entonces lo que estamos viendo es validación. Y es muy importante, yo creo que digamos que ya es con esta parte, en principio ya pueden hacer su proyecto de Machine Learning end-to-end. O sea, todavía hay muchísimas cosas que no hemos visto y que no vamos a ver. Pero bueno, parte del workflow de Machine Learning, que es muy importante, es validación. Y que en esencia ya lo hemos visto, nada más es como reenfocarlo, en este caso para utilizar lo que ya sabíamos de Hosting y de cómo predecir o intentar estimar el error fuera del entrenamiento utilizando nuevas muestras. Entonces, ahorita nada más lo vamos a reenfocar a cómo utilizar eso para evaluar nuestros modelos y para hacer selección de modelos y parte del proceso de cuando ya se está trabajando en un proyecto de Machine Learning. Entonces, lo que estábamos viendo es que, como ya lo habíamos estudiado antes, es que podíamos utilizar un conjunto de validación que no es más que otro conjunto nuevo de muestras entrada-salida del problema que nos interesa. O sea, tiene la misma forma del conjunto de entrenamiento, nada más le estamos poniendo otro nombre. ¿Y por qué le ponemos otro nombre? Porque el enfoque en que lo vamos a utilizar es distinto. O sea, aquí lo vamos a utilizar este conjunto de datos ahorita desde esta perspectiva, la vamos a ir desarrollando ahorita en el tiempo, la vamos a ver simplemente como unos datos para tratar de estimar cuál va a ser el error fuera del entrenamiento de un modelo específico H. O sea, este modelo igual nada más lo agarramos al azar, igual ya fue el resultado de entrenar en el conjunto de entrenamiento, pero lo que nos interesa ahorita es ver cuál va a ser, o tener un estimado de cuál va a ser su error fuera de entrenamiento, o sea, de cómo se va a comportar fuera del conjunto de datos. Entonces, este también es un repaso de lo que ya habíamos visto, de que si estos datos, este es el error por estos datos tomados independientemente y con la misma distribución que los datos de entrada, entonces el valor esperado del error de validación, que nada más es el promedio de calcular los errores para todo este conjunto, pues vemos que en valor esperado es el error fuera del entrenamiento. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que esta cantidad, o que esta cantidad es un buen estimador, o es un estimador on bias, se le dice en estadística, de la cantidad que nos interesa, en este caso del error fuera del entrenamiento. Pero bueno, que sea un estimador on bias, nada más lo que nos dice es que en valor esperado, el estimador sí es bueno, o sea, sí estima la cantidad que nos interesa. Pero bueno, otra cosa muy importante es qué tanto varianza tiene ese estimador, o sea, qué tanto esperamos desviarnos de ese valor esperado ya cuando tomamos una muestra ya en la vida real, ya cuando tomamos un conjunto de validación. Pero aquí lo importante, como ya habíamos visto antes, es que si estas muestras son independientes, entonces, por ejemplo, aquí un cálculo rápido, podemos ver que la varianza cae con el número de muestras. Y si la varianza cae con el número de muestras, a grandes rasgos, que, o sea, si tenemos una variable aleatoria, en este caso sobre una variable aleatoria, y que toma, en este caso, su valor esperado es E out, que es lo que nos interesa, pues nada más lo que sabemos es que si la varianza es muy pequeña, se quiere decir que esto está concentrado. Se quiere decir que la mayoría de los valores están cerca de out. Pero si la varianza es grande, ¿cómo esperaríamos ver la gráfica? Pues que los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria, pues sí son mucho más amplios. Este equivaldría a una varianza más grande. Aquí sigma es más grande, ¿no? Más grande. Y aquí sigma es pequeño o concentrado. Entonces, si la varianza está cayendo con K, esto lo que nos está diciendo es que pues, la varianza cada vez se va haciendo más concentrada, que mientras K sea más grande, estamos más en esta zona que en esta zona. Entonces, esto de lo que nos habla es de que más o menos el error que podemos estimar de nuestro estimador con un conjunto de validación, pues va a ser más o menos 1 entre la raíz de K. También esto es también esto es de estadística. Y que de hecho nosotros, de nuevo les repito, cuando vimos Hotfing lo vimos todavía con mucha más precisión, vimos que caía exponencialmente con K. Pero esta cantidad, no sé si algunos lo conozca, ¿qué desigualdad utilizaría? Porque al final lo que querríamos saber cuál es la probabilidad, así como en Hotfing, de que nuestro eval
se desvíe de out mayor que una cantidad dada, ¿no? Que una cantidad, pues hasta le puedo poner epsilon igual. Esta también es una desigualdad famosa que la podrían utilizar, pero no sé si se acuerdan cuál es esa, o qué va a la derecha y cómo se llama. Hay algunos que la vimos en la clase del semestre pasado de algoritmos aleatorios, de ahí salió esa. Pero sí se acuerdan más o menos que esta tiene la forma de hotfig, ¿no? O sea que esto con hotfig fue lo que vimos que era 2 veces e a la menos, y ahí aparecía el número de muestras, en este caso k en el exponente. Pero bueno, aquí esta es una desigualdad que se llama de Chebyshev, y también te dice que tanto se desvía una variable aleatoria, digamos si ya la ponemos más en los términos comunes, es cuánto se desvía x del valor esperado de x, que se desvíe más de un epsilon. También esto lo podíamos saber, y aquí la idea es, si teníamos información de la varianza, esto cómo era la cota de la derecha con respecto a la varianza. Igual ya me estoy metiendo de más, ¿no? Para lo que es esta clase de validación, pero bueno, nada más para que recuerden que esto es que esto es importante. Y bueno, y aquí, ¿qué aparecía? A ver, ya nada más díganme ya, si no, pues ya nos vamos, y ahí se acuerdan y tienen que estudiarlo de nuevo, sí, la varianza, ¿no? Exactamente. Entonces, la varianza de x, y luego entre qué, ahí busquen las notas. Por aquí aparece epsilon, pero ¿cómo es al cuadrado exactamente, no? Es epsilon al cuadrado, entonces esto se puede demostrar y todo, y ahí lo vemos en la clase, pero de nuevo lo que nos dice es que están relacionados, o sea, que de cómo se desvía la variable aleatoria de su valor esperado, podemos tener control de que la máxima desviación, la probabilidad de que se desvíe más de un epsilon, está acotado por la varianza de x al cuadrado. Entonces, si ahorita, tal vez ahorita ya no lo hagamos, a ver si al final nos da tiempo, si hiciéramos el análisis para esto, vemos que nos da este resultado de aquí. O sea, nos da que si, en este caso, la variable aleatoria que nos interesa es eval de x, su valor esperado sabemos que es out, que es el que nos interesa, y entonces ya también aquí calculamos la varianza de eval. Entonces esto nos quedaría, esta desigualdad, nos quedaría que la varianza es sigma cuadrado entre k. Y aquí, por ejemplo, pues queremos ver epsilon, nosotros lo podemos escoger, no es epsilon al cuadrado, pero una forma común de parametrizar esta desigualdad de Chebyshev es escoger epsilon, de ver cuál es la probabilidad que te desvíes, por ejemplo, no sé, 2 veces del sigma. O sea, cuál es la probabilidad de que te desvíes de que la variable aleatoria se desvíe 2 veces, o sea 2 veces la desviación estándar. Entonces, por ejemplo, si escogemos epsilon a 2 sigma, pues esto quedaría 4 sigma cuadrado, y esto pues quedaría 1 entre 4k. Entonces, pues la desviación, o sea, si la probabilidad de que se desvíe está cayendo con k. Entonces, conforme vaya aumentando el número de muestras del conjunto de validación, la probabilidad de que x se aleje de su media, o sea, de que el estimador se aleje de out, pues va a ser cada vez más pequeño. Entonces, de nuevo, esto nada más es un poco de estadística, y lo que nos dice es que si las muestras son IID, que de nuevo por eso es bien importante cuando ya lo estamos haciendo en la práctica, estar conscientes o tratar de que las muestras sean IID, y si no son IID, pues ver qué podemos hacer. Y surge mucho en la práctica, ¿no? Por ejemplo, donde yo me lo he encontrado que es súper relevante, es cuando estudias aprendizaje reforzado, ahí las muestras que te están llegando no son IID. Entonces los algoritmos tienen que ver cómo manejan ese problema
para poder utilizar la teoría clásica, que es esta que estamos viendo, de aprendizaje supervisado para usar dentro de los algoritmos de aprendizaje reforzado. Entonces, eso es importante. Entonces, nada más aquí, estas son las dos conclusiones de que mientras más grande, mientras, o sea, si tenemos un dataset, pues lo que vamos a querer hacer, entonces, ¿cuál va a ser la metodología? Si la primera está en el inicio. Tenemos nuestro dataset de n elementos. Y lo que vamos a querer hacer es agarrar un conjunto de tamaño K para validación. O sea, vamos a querer agarrar un conjunto de tamaño K para ver si los modelos que generamos, para ver qué tan buenos, tener un estimador de qué tan buenos van a ser afuera del conjunto de entrenamiento. Entonces, si hacemos eso, pues vamos a tener n-k puntos para entrenamiento y vamos a tener pues K puntos para validación. ¿Y eso qué quiere decir? Que si entonces ya nosotros cuando estamos decidiendo cuántos puntos vamos a escoger para validación, tenemos que tomar en cuenta que si el K es pequeño, entonces a lo mejor nuestro estimador no va a ser tan bueno. Puede que la varianza sea grande. Vemos que la varianza está cayendo con K, ¿no? Entonces, pero si K es grande, pues entonces vamos a tener un muy buen estimado, vamos a tener que la varianza casi es cero. Pero ahí, ¿cuál va a ser el problema? O sea, si agarro un K muy grande, ¿qué pasa? Exactamente, ¿no? Tenemos pocas muestras para entrenar y también todo lo que vimos ahorita con la teoría es que mientras más el algoritmo de entrenamiento, mientras más muestras usa, es mejor, es más probable que afuera se va a comportar bien. O sea, ya vimos nuestras curvas de aprendizaje que mientras n es más grande, pues entonces hay menos overfitting y todo. O sea, cuando tenemos overfitting es cuando tenemos pocos datos en comparación a la complejidad del modelo y todas esas cosas que hemos visto. Entonces, si tenemos un K grande, pues de nuevo aquí está donde el problema que tenemos, ¿no? Si tenemos un K grande, quiere decir que para entrenar tenemos un número pequeño y entonces vamos a estar en esta zona. Entonces, ¿qué importa que nuestro estimador del error afuera, cuando lo estimemos con el conjunto de validación, sea bueno, si está por acá arriba, ¿no? O sea, si está por acá, pues ya de nada nos sirve. Entonces, este es el dilema o digamos, el dilema que tenemos que manejar entre qué tamaño de conjunto de validación utilizamos para nuestro dataset. Y de nuevo aquí va a depender pues, de nuestro n inicial, ¿no? ¿Qué n tan grande tenemos? Y después vamos a ver otros trade-offs cuando sigamos avanzando en esto. Pero bueno, entonces es lo que tenemos que considerar. Entonces aquí esta es una de las metodologías que se utilizaban antes. Todavía se utilizan si es que se tienen muchos datos, pero es una metodología que se llama holdout. Entonces aquí holdout nada más es esto de agarrar tu conjunto de entrenamiento, quitarle un cachito para validación y es utilizarlo para estimar que también lo va a hacer tu modelo allá afuera. Entonces, ¿cómo es la metodología? Pues agarro mi conjunto de entrenamiento, lo agarro una parte para entrenar y otra parte para validar, y esto me va a dar un estimado de qué tan bueno va a ser mi modelo para validación. Pero aquí, ¿a qué se refiere este modelo G-? Y bueno, y aquí está explícito en el diagrama, ¿no? Pero nada más para que quede claro, aquí G- es la hipótesis que encontró nuestro algoritmo de entrenamiento, por ejemplo, red neuronal o regresión logística o regresión, lo que sea. Con respecto a qué datos entonces es G-? Los de N-K, los de entrenamiento, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, este G- es para los que se entrenaron aquí en el de N-K. Entonces, nada más para ser explícito que es G, o sea, que es los datos de entrenamiento, pero el menos es porque es menos los de validación. Pero ya normalmente en la práctica, entonces lo que vamos a dar es que este es nuestro estimado de nuestra predicción allá afuera, o sea, es lo que le vamos a decir ya a la persona que le estamos haciendo o al grupo que sea que le estemos haciendo
nuestro modelo de Machine Learning, le vamos a decir, mira, esperamos que el error allá afuera sea aproximadamente el de validación, pero ya el modelo que le vamos a entregar no va a ser G menos, va a ser G, que es el modelo que se utilizaría si ya entrenáramos a nuestro modelo de aprendizaje con todos los datos, porque de nuevo es mejor entrenar con todos los datos. Entonces, en este caso, el estimador que estamos dando no es exactamente del modelo que estamos dando, pero que esperamos que este eval pues, sea hasta un poquito pesimista, ¿no? Esperamos que este eval sea un poco, o sea, esperamos que esta G sea mejor que esta G menos, pero como queremos ser correctos en el valor de la estimación que estamos dando del error afuera, por eso damos el error de validación. Sí, sí está claro hasta ahora. Hay uno, y sí está claro que esperamos que el error, por ejemplo, aquí si tuviéramos el layout de G, ¿cómo esperaríamos que fuera con respecto a eval de G menos? Porque, y recordando que eval de menos, esperamos que esta es una aproximación de out de quién? De G menos, ¿no? Y entonces esperaríamos que como este se está entrenando con más datos, que este fuera menor que también una aproximación que out de G menos, ¿no? Bueno, esta es la idea de holdout, y entonces, por ejemplo, esto es lo que esta cantidad es importante, porque si ustedes quieren convencer al laboratorio de ahorita que está, de moda lo de predecir la estructura secundaria bueno, ya la estructura terciaria más bien de las proteínas, pues este es el estimado que dan. Mira, yo con este error sí voy a dar una buena predicción de cómo es ya la estructura en 3 dimensiones de la proteína. Y ya si este error es pequeño, pues ahí te dicen, pues sí lo puedo utilizar para diseñar mis proteínas o no, y etcétera. Entonces, esto es lo que queremos que, de nuevo, lo que nos interesa es que también lo va a hacer nuestro modelo afuera. Entonces, bueno, ya nomás esto es en diagramita, ¿no? Y bueno, aquí Mostafa da una regla que se utilizaba comúnmente en holdouts, bueno, en esta validación estándar de quitar un cachito para entrenar y para validar y lo demás para entrenar. Algo que se utilizaba es el entre 5, pero bueno, este es un poco un tanto arbitrario, y este es, por ejemplo, de la experiencia que tiene Mostafa, que te dan un quinto de los datos, y ahorita en la actualidad parece mucho, y de nuevo ahorita no se utiliza tanto, dependiendo o sea, a lo que tenemos que llegar ahorita ya para hacer una discusión de qué se utiliza ya en un workflow de Machine Learning normal o no, es cross-validation. Pero bueno, por lo pronto antes, cuando se utilizaba holdout y se utilizaba, pues normalmente la regla de dedo es utilizar un quinto de los datos. Pero también lo que uno podía hacer es tratar de estimar en qué región uno estaba de la curva de aprendizaje, si se estaba en 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 la parte de overfitting o no, ¿no? Entonces, esto no se puede ver a menos que se tenga ya, o sea, para tener una regla, digamos, un poquito más informada, tenemos que ver qué modelo es el que estamos utilizando, cuántos parámetros tiene, el tipo de problema y etcétera, ¿no? O sea, son varias cosas que uno podríamos entrar. Pero digamos, sin nada de conocimiento y así tratar de utilizarlo como caja negra, utilizar un quinto de los datos era algo común, ¿no? O es algo que igual se puede hacer. Por ejemplo, cuando hacen software general, pues a lo mejor cuando ponen pues ya valores por default, es bueno utilizar valores por default, que se ha visto que en muchos problemas funcionan. Y es lo que hacen la mayoría de las librerías de Machine Learning. Pero es bueno estar consciente que uno lo puede cambiar, pero ya cuando tiene información del problema que está tratando de resolver. Entonces, ¿cómo podemos utilizar validación o por qué se le llama validación? Y digamos que, ¿cuál es la diferencia entre, de hecho, vamos a ver que hay tres
conjuntos de datos que podemos utilizar, el de entrenamiento, el de validación, y después ya podríamos tener uno de prueba, ¿no? Que también es importante que se tenga, que es uno de test. Que ¿cuál sería la diferencia de, que bueno, ahorita vamos a ver las diferencias, ¿no? Pero ¿cuál creen que sería la diferencia entre un conjunto de prueba y un conjunto de validación? Y que es bastante interesante y filosófico y entra dentro de todo esto de Machine Learning. Entonces, un conjunto de prueba va a ser exactamente igual que un conjunto de validación. Es un conjunto que son ejemplos de nuestro problema, o sea, entrada, salida, X, Y, independientes uno del otro. X, Y, independientes uno del otro. Pero de nuevo la diferencia es en el contexto en el que vamos a utilizar estos datos. Entonces, validación, para que lo vamos a utilizar, es como un parte de este mecanismo de aprendizaje de máquina o de este workflow, y lo vamos a utilizar normalmente para hacer selección de modelos. O sea, todavía lo estamos utilizando para escoger una buena hipótesis, pero como que de un grano más grueso. O sea, ya cuando tenemos varias hipótesis candidatas, cuando utilizamos diferentes métodos de Machine Learning, o igual el mismo método de Machine Learning, pero con diferentes hiperparámetros, entonces todavía estamos haciendo como un entrenamiento, pero de más grano grueso. O sea, ya no es tan, al ajustar así niveles, o sea, cuando hemos visto que hacemos entrenamiento de Machine Learning, es ajustar los pesos, por ejemplo, de nuestra red neuronal, que los pesos pueden ser millones de parámetros. Ahí estamos haciendo un ajuste así de grano muy fino para tratar de encontrar una buena hipótesis. Pero después, cuando tenemos validaciones, también para hacer un tipo de entrenamiento, pero más de grano grueso. Por ejemplo, en este sentido, ya no ajustar los pesos, sino tratar de ajustar los hiperparámetros de una arquitectura de red neuronal. O sea, tratar de decidir entre si vamos a utilizar cuántas neuronas de capas intermedias, qué funciones de activación. Entonces vamos a diseñar nuestro experimento donde para cada una de esas arquitecturas o en esencia cada una de esas familias de hipótesis, con cuáles con las que nos vamos a quedar. Entonces este conjunto de validación también se está utilizando para entrenamiento. Entonces de cierta forma también ya va a tener un bias positivo, o sea, va a tener un bias de como ya estamos utilizándolo para escoger entre diferentes candidatos, ya va a estar, se le llama en Machine Learning, y lo enfatiza mucho Mostafa, ya estamos contaminando nuestros datos. Entonces, el estimado que obtengamos en validación, y ahorita vamos a hacer ya lo hicimos antes, todo esto ya lo hemos hecho, pero vamos a ver que ya contamina los datos. Entonces, en realidad, el estimado que tengamos, pues si cada vez se va haciendo más pobre, y entonces ya no es un buen estimado de layout afuera, porque ya estamos utilizándolo para comparar muchas cosas y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y en el conjunto de prueba, pues sí trataríamos de que fuese ya nada más un conjunto en donde nada más ya tenemos, con validación vamos a proponer una hipótesis final, o sea, ya va a ser nuestra G final, no sé, hasta igual así le pongo final, y ya cuando vamos a ir con la gente que va a utilizar nuestra G final, con el conjunto de prueba, le diríamos, este es lo que esperamos, que este es el error que esperamos que observes, ya cuando estés utilizando tu modelo final en datos que ya tú obtengas cuando esté operando esta hipótesis allá afuera. Que ahorita lo vamos a ver, pero de nuevo, ¿por qué entonces, por qué validación si diéramos como a la gente ya que va a utilizar nuestro modelo, si diéramos, no, si le dijéramos a la gente al hospital, oh, ya me equivoqué, ¿no? Si le diéramos al hospital el error o nuestro estimado de validación para nuestra hipótesis final, ¿cómo creen o cómo se va a comparar esto con el layout verdadero
de G final. Que G final es el que quisiéramos darle, ¿no? O sea, quisiéramos que nuestro estimado fuera, bueno, quisiéramos que fuera chiquito y también que fuera bueno, ¿no? Para que si este out es mayor, ¿no? ¿Y por qué out es mayor? Que creo que viene en la siguiente diapositiva, pero bueno, es para que lo vayamos razonando. Pues más que pues ejemplos de los que no tenemos acceso, porque en principio también estos, o sea, como diseñamos el eval, era que cuando por alguna razón el G final era de entrenar en el conjunto o sea, digamos, si hiciéramos aquí el dibujo, tenemos nuestro conjunto de datos inicial, ¿no? El que nos da también igual el grupo para el cual estamos haciendo nuestro sistema de Machine Learning. Y entonces lo vamos a partir, dijimos que entre 5, ya hasta se me olvidó cuál era, pero bueno, supongamos que partimos una parte de entrenamiento y después vamos a tener dos partes. Ahora en este caso vamos a tener de validación y vamos a tener de prueba. Entonces aquí este G final fue un modelo que resultó de entrenar una red neuronal, por ejemplo, aquí en Train. O sea, aquí hicimos gradiente descendiente y bla, 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 ¿no? Pero lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, esto que les digo de validación, que estamos utilizando G-validación como una forma de entrenamiento de un grano más grueso, es que este conjunto de entrenamiento también lo utilizamos para generar otros Gs. G1, que por ejemplo G1 era también una arquitectura de red neuronal, pero con redes de activación ReLU en vez de sigmoides, y por aquí este otro modelo G, no sé, SVM también fue un modelo que utilizó máquinas de vectores de soporte que todavía no lo hemos visto, pero que también se entrenó. Y después cada uno de estos tres los probamos en el conjunto de validación y el que tuvo mejor error de validación fue G final, por eso no lo quedamos. Entonces, no lo quedamos y pues ya es el que proponemos, ¿no? Pero ¿por qué estamos diciendo que este G final ya va a ser el error de validación y por eso lo escogimos ser el más pequeño? Y estamos diciendo que va a ser más pequeño que su error en real de que ya obtendríamos en el conjunto de, bueno, fuera de los datos que no hemos visto. Pero aquí lo importante ver con respecto a lo que dijo Ángel es que este conjunto de validación, G final tampoco utilizó este conjunto de validación, que es lo importante que estamos viendo ahorita, para ajustar sus parámetros, para ajustar sus pesos de su red neuronal o para encontrar los vectores de soporte o lo que sea. O sea, este conjunto de datos es totalmente aparte de este conjunto de entrenamiento y es totalmente aparte por lo mismo, ¿no? Para que nuestro estimado, por lo que vimos en las diapositivas pasadas, pues fuera un buen estimado con respecto a hacer correctamente estadística. Entonces aquí el problema es lo mismo que teníamos del conjunto de cuando estábamos viendo, regresando al inicio de cuando estamos viendo la teoría de la busy dimension, que cuando ya tú tienes varios modelos y sí, si los ves de manera independiente, sí puedes decir que tu estimador es bueno y que cada vez mientras más sean los datos con los que estás estimando, el estimador se hace cada vez mejor. Pero si estás utilizando estos mismos datos para encontrar para discernir entre diferentes que estés probando para esos datos, entonces ya tú lo que estás proveyendo como tu estimado, ya en realidad no es el de este modelo fijo, ya es en realidad el estimado de toda una familia de hipótesis que agarras. Y si agarras con el mínimo, pues entonces el mínimo de los diferentes estimados va a ser una variable aleatoria distinta que la de cada uno de ellos fijos, si estuvieran fijos. O sea, de nuevo regresarnos a lo que habíamos visto antes. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, ya que estamos en esta diapositiva que creo que me desvió un poco, ¿cómo podemos usar conjunto de validación para escoger, por ejemplo, un parámetro de regularización? Como vimos que un parámetro de regularización era el lambda, pero bueno, uno así en particular para métodos de gradiente descendente podría ser el stopping. ¿Cómo se generaría esta curva o esta gráfica que está aquí?
sea, sabemos que este EIN, pues es conforme van avanzando las generaciones y si gradiente descendiente lo está haciendo bien, pues nos va a ir reduciendo el problema. Y entonces, por ejemplo, aquí este valor de EIN es con respecto a qué conjunto de entrenamiento. Sí, sí, es el de entrenamiento, ¿no? Es el de entrenamiento, es cuando estamos ajustando los pesos, utilizando estos datos del conjunto de entrenamiento, utilizando lo que está aquí. Y ahora lo que decimos es que en realidad nunca tenemos el layout, pero aquí lo que vamos a tener es para estimar el layout, vamos a utilizar el conjunto de validación para tratar de estimar cuál va a ser nuestro layout. Entonces, el punto que se graficaría aquí en la práctica cuando se está usando validación es que también lo está haciendo los pesos que se tienen actuales en este número de épocas. O sea, que hay unos pesos dados, ¿no? O sea, los valores de los pesos de la red neuronal en este momento, pues son W6000, ¿no? O sea, son de que estamos en la época 6000. Entonces, para esos pesos actuales, podemos utilizar el conjunto de validación para tratar de estimar cuál es el error que está afuera. Y entonces este sería el punto que estimaría validación. Y entonces, con este conjunto de validación, si podemos hacer estas dos gráficas en paralelo, aquí en realidad nos quedaría, pues, no sé, otra gráfica de validación, digamos eval, pero lo que esperamos es que esa eval tal vez esté cerca de out. Pero entonces este conjunto de validación es el que de nuevo los vamos a escoger para hacer de nuevo, estamos siguiendo haciendo entrenamiento, pero ahora es un entrenamiento de más grano grueso, o sea, ya cuando no de tan a nivel fino de ajustar los parámetros. Aquí son parámetros, hiperparámetros, por ejemplo, en este caso, que es el early stopping o el número de épocas en donde pensamos parar. Y pues ya con esto identificaríamos, por ejemplo, aquí el punto en el que al parecer ya estamos haciendo overfitting o donde empezamos a hacer overfitting. Para esto lo vamos a utilizar, pero bueno, como aquí también, o sea, este nada más era un solo hiperparámetro, por ejemplo, en este caso era el early stopping, puede ser el parámetro lambda de regularización, o podemos utilizar validación para escoger entre diferentes modelos, que también aquí va a aparecer adelante, ¿no? Pero bueno, la moraleja que aquí va a poner Mostafaque, que es muy importante, es que si el estimado de out afecta al aprendizaje, y aquí por qué decimos que afecta al aprendizaje, porque está afectando a cuál sea la hipótesis en específico que estamos utilizando, o está afectando exactamente a qué parámetro vamos a utilizar para hacer el stopping, para cuando ya proponemos nuestro modelo. Entonces, si este out afecta aprendizaje, entonces ya ese no es un conjunto de prueba. O sea, ya está afectando el aprendizaje. Como no lo afecta así tanto así a nivel tan fino, por eso se le llama validación en vez de entrenamiento, pero en esencia es un conjunto también para entrenar y para escoger un buen modelo, pero ya a un nivel de nuevo de un grano más grueso. Entonces, el nivel de qué tan contaminado le llama Mostafa está el conjunto, aquí está muy contaminado, aquí está más o menos contaminado, poquito contaminado, y aquí ya no está nada contaminado. Entonces, voy a estar repitiendo esto porque pues que es importante, pero un ejemplo que a mí siempre me ha gustado porque luego son las cosas que les promuevo que tal vez hagan y que, bueno, es a veces motivante, es en los concursos. Entonces, en los concursos, por ejemplo, en este de Kaggle, tú ¿cómo es el mecanismo de Kaggle? O sea, normalmente en Kaggle van a decir, no, pues vamos a poner un nuevo concurso, ahora este concurso lo que va a hacer es tratar de, de predecir pues cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, predecir las trayectorias que van a seguir las partículas en el acelerador de partículas del CERN. Entonces, te van a dar ya un conjunto de datos con algunas trayectorias y en qué se transforman los átomos y las partículas y todo eso que yo no sé. Y entonces nos van a dar un conjunto de prueba. Entonces, nos van a dar un conjunto de prueba donde nosotros damos nuestro modelo y ya ahí entrenamos nuestra red neuronal o lo que sea. Y después, durante el concurso dura cierto tiempo, o sea, dura, por ejemplo, 3 meses, ¿no? Y normalmente
a veces cambia, ¿no? Pero normalmente lo que pasa es que ya uno da su modelo y después lo que hace Kaggle es que te da también ahora un conjunto de datos, pero por ejemplo, si el problema es de aprendizaje supervisado, nada más te da las X, pero ya no te da las Y. Entonces tú con tu modelo que entrenaste con los datos que te dio el concurso, pues lo utilizas para predecir las Y que para el otro conjunto de prueba que te dio Kaggle. Y después ya tú le mandas a su servidor estas salidas, le dices cuáles fueron las salidas que tú obtuviste. Y pues ya él te regresa y te dice, pues tu error que lo obtuviste fue tanto. Y ya durante el concurso, pues hay un ladderboard donde dice que también lo estás haciendo, como que también estás conforme a toda la gente que está participando, a todos los grupos que están participando en este concurso. Y algo que llegaba a pasar comúnmente que era interesante es que muchas veces lo que ocurría era que supongamos aquí ya está el ladderboard, ¿no? Y los que estaban así en los primeros lugares, o sea, que tenían aquí un error así bien, bien bueno, pues ya, pues ahí tú pues ya te emocionabas, dices, no, pues ya estoy casi aquí en el primer lugar, ¿no? Entonces yo estoy aquí en el segundo lugar, entonces voy a tratar pues de buscar otras formas de ajustar mi modelo, modificar los hiperparámetros, bla, 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 y ya pude subir aquí al número 1. Pero ya pasan los 3 meses y ya no gana el que estaba en el ladderboard en el número 1. En realidad ya el que gana es que al final, ya cuando acaba el concurso, hay una última etapa donde de nuevo te van a dar ahora un nuevo X, un X2, por así decirlo, y de nuevo tú tienes que dar tus predicciones. Y ya el que lo hace bien el que lo hace mejor en este nuevo conjunto dato 2, ya pues ya es el que gana. Entonces lo que ocurría, y ya he dejado un poco cago el de seguir qué pasa ahí, porque de hecho ni estaba participando tanto. Pero lo que pasaba antes, ya no sé, de nuevo les digo ahora, ya no he visto, es que muchas veces los que estaban aquí en primer lugar no eran los que ganaban aquí. A veces no quedaban tan mal, pero ya bajaban como a 7, 6. ¿Y por qué creen que sea eso? Y está chistoso ese fenómeno, ¿no? Pero ¿qué es que está pasando ahí? Ajá, pero ¿por qué? O sea, porque aquí, por ejemplo, todos estos datos X iniciales estaban en primer lugar porque quería decir que lo hicieron muy bien en esta X1, ¿no? Bueno, en estos datos iniciales con los que estaba el concurso. Y que eran datos que ellos no podían utilizar para entrenar porque pues no conocían la etiqueta Y. O sea, la etiqueta Y siempre la tuvo oculta Kaggle. Exactamente, no sé si es lo que estamos viendo, estamos utilizando este X para hacer validación, pero como estamos aquí modificando nuestros algoritmos de aprendizaje para tratar de reducir este error de validación y tratar de estar bien aquí en el ladderboard, pues este conjunto ya está contaminado, o sea, ya se está utilizando para entrenar, aunque no tan grano fino, pero ya estamos utilizando para entrenar. Entonces, el conjunto en realidad que sí nunca obtuvimos para escoger modelos ni para nada, porque nunca nos lo dieron, que es ya es el que es un buen estimador, ahora sí, desde el punto de vista de estadística, de, de prueba. Entonces, sí ya es un estimador que sí, si eso es lo suficientemente grande, pues ya se va a estar muy concentrado y ya va a ser muy buen reflejo de lo que va a pasar afuera. Pero aquí en esto de Kaggle, este es un ejemplo de que esto, aunque nunca nosotros vemos la salida, de cierta forma es un conjunto de validación, que podría ser un conjunto de validación 2 si aquí nosotros utilizáramos aparte validación para, para pues para tratar de escoger un modelo que ya después es el que subimos a Kaggle. ¿Y qué otra cosa que hace la gente que también es bien importante, que también aquí no vamos a ver, desafortunadamente, pero es que también podemos hacer aprendizaje semisupervisado, que aquí aunque no tengamos las salidas, poder utilizar aún este X para usar, para generar modelos y para hacer cosas interesantes. Pues, se le llama aprendizaje semisupervisado porque no necesariamente tenemos las etiquetas de todos los vectores de entrada X. Pero bueno, entonces eso creo que es muy, muy importante.
Entonces vamos aquí con un ejemplo muy sencillo, vamos a tratar de ver de nuevo, esto ya lo vimos y ya lo vimos con lo de las monedas y todo, pero ahorita creo que lo vamos a volver, creo que lo vamos a volver a ver. Entonces, ¿por qué el conjunto de pruebas es un bias y el de validación tiene un bias que es optimístico? Que aquí optimístico de nuevo no es que sea bueno, aquí ser optimístico es malo, ¿no? Es ser, estar pensando que lo vamos a hacer bien cuando en realidad no lo hacemos tan bien. Que es un optimistic bias, así también el que tenemos mucha gente con, bueno, yo no tengo hijos, pero los que tienen sus hijos, ¿no? Que todos creen que van a ser los siguientes Feynman o Einstein, entonces tienen un bias optimístico, ¿no? Y a lo mejor no es eso. Entonces, como que en ese sentido. Entonces, vamos a ver aquí este ejemplo. Entonces, vamos a tratar de ver si tenemos dos hipótesis, H1 y H2, y como este es un experimento, pues así que estamos nada más para tratar de entender este optimistic bias, pues vamos aquí sí conocemos de manera precisa, exacta, cuál es su E-out para esta H1 y H2, y su E-out es exactamente 0.5. ¿Y por qué? Porque la distribución de H1 y H2 son, son uniformes en 0,1. Entonces, H1 y H2, pues es su error, o sea, el error que tienen, pues va a ser distribuido uniformemente entre 0 y 1. O sea, es, digamos, lo que es. Entonces, cuál es la media de la distribución uniforme entre 0 y 1? ¿Cuál es su valor esperado? 0.5, ¿no? No exactamente, ¿no? Entonces, pero ahora supongamos que estamos en el contexto de aprendizaje de máquina y que ya pues, H1 y H2 pues, los entrenamos todos, pero resultó esto que su error pues ya fuera, en realidad era de este uniforme de 0.1. Pero supongamos que no sabemos eso, o sea, supongamos que desconocemos esto de acá, pero, pero esta es la verdad, ¿no? Su error es en 0,1. Entonces lo que vamos a hacer es probar en un conjunto de validación y tomando, digamos, nada más una sola muestra, vamos a tomar ya no me acuerdo que no me lo puse aquí, pero bueno, aquí le voy a poner X1, que voy a hacer que voy a tomar una muestra de esta variable aleatoria, o sea, de E1 y de E2. Entonces X1 va a estar, bueno, hasta aquí más bien ya es o sea, aquí ya está que E1 está distribuido en 0, 1, ¿no? Y ese es el error que tuvo 1 en validación. Entonces aquí voy a tener E1 que está distribuido como uniforme en 0, 1. Y después tengo mi otra hipótesis que también para ese dato de validación me va a dar ahora un error E2 que también está distribuido uniforme entre 0 y 1. Pero digamos, como yo estoy utilizando validación para hacer selección de modelos, pues yo como estos H1 y H2 son distintos, pues yo voy a ver a validación cuál es el que me da el error más pequeño. Entonces, yo en realidad lo que voy a agarrar voy a agarrar a una variable aleatoria, que en realidad lo que estoy haciendo es agarrar a una variable aleatoria X que va a ser el mínimo, que es el que tiene el mínimo entre E1 y E2, ¿no? Entonces, esta que tiene el mínimo entre E1 y E2, ¿cuál es? O sea, voy ya, por ejemplo, si E1 fue la que era mínimo entre E1 y E2, pues yo voy a agarrar a H1. Pero si el mínimo era E2, pues entonces voy a agarrar a H2. Pero ¿cómo es la distribución del mínimo de cuando dos variables aleatorias son uniformes? Por ejemplo, ¿cuál va a ser su media de esa variable aleatoria? ¿También va a ser 0.5? Y digamos que si ya lo ponemos así en un esquema, si ya le pongo yo así como m de min igual a el mínimo de, así como está aquí E1, E2, y lo que le estoy preguntando es cuál es el valor esperado de EM. Y por ejemplo, ¿cómo se compara con el valor esperado
de E1. O de E2. Sí, es menor, ¿no? Y pues más o menos con probabilidad o con teoría de probabilidad teníamos que ver por qué. Pero digamos, la intuición sí es claro que es menor que 2, ¿no? Porque estamos agarrando siempre al menor de entre ellos. Entonces, por ejemplo, si echáramos un volado o tomáramos una muestra con la distribución uniforme entre 0 y 1, pues es uniforme entre 0 y 1, ¿no? Entonces nos puede dar para uno 0.2 y para el otro 0.7, pero aquí siempre vamos a, como es el mínimo, pues vamos a agarrar a 0.2. Si de nuevo tomamos otra muestra y en una el error va a ser 0.9 y en el otro el error va a ser 0.6, pues ahora vamos a agarrar este como el menor. Entonces, la mínimo siempre está agarrando el mínimo. Entonces, si hace sentido que en valor esperado, pues esta E de mínimo sea menor que el valor esperado de cada una de ellas. Pero eso, ¿a qué corresponde con esto que estamos viendo? Que en realidad, este mínimo es a lo que le estamos llamando nosotros nuestro error de validación, y es lo que estamos diciendo, es en base a lo cual estamos seleccionando quién es la hipótesis que ya vamos a producir. Entonces, la hipótesis que ya vamos a dar o a generar dentro de todo nuestro mecanismo de aprendizaje de máquina, pues va a ser la que escoge el mínimo de los errores de validación para todos nuestros modelos que teníamos. Entonces, hace sentido que el error de validación que se obtuvo está con bias hacia ser más pequeño en realidad el error que va a tener allá afuera. Y de nuevo, cuando vimos Hotfin y todo eso, vimos que podíamos acotar ese error con Hotfin, pero contemplando también el número de hipótesis que estábamos tomando, que fue cuando después decimos que el número de hipótesis pues, no servía si la familia de hipótesis era infinita y ya vimos toda la busy dimension, pero aquí si estamos probando pocos modelos y pocos valores para esos modelos, pues podríamos utilizar todavía esta de Hotfin. Y aquí los datos de entrenamiento, ¿no? Que es K epsilon al cuadrado. Bueno, por ahí algo así, no me acuerdo, ¿no? Por aquí hay un 2. Entonces todavía podríamos utilizar Hotfin y está contaminado, pero entonces mientras más utilicemos nuestro conjunto de validación para seleccionar entre más modelos distintos, pues cada vez va a estar más contaminado. Entonces no sé si tengan preguntas hasta ahora. Entonces, por ejemplo, aquí, igual hasta, no sé si valga la pena, estoy viendo el tiempo, pero bueno, igual y sí. ¿Cuál es, si es el mínimo, como está aquí, de E1 y E2, ustedes sabrían cómo calcular su valor esperado de este EMIN? Y digamos que es con probabilidad, ¿no? Y hasta igual lo podríamos calcular ahorita, o es lo que no estoy seguro. Si intentar calcularlo o no. A ver, pongan 1 si quieren que lo calculemos y -1 si quieren que no. A ver, por ahí -1, 1. Están ganando los +1. Bueno, está bien. Entonces vamos a intentar calcularlo, ¿no? Entonces, y también igual puede que sirva un poco de repaso de probabilidad. Entonces, si quieren calcular el valor esperado de una variable aleatoria, pues tenemos una forma, digamos que es por la definición de valor esperado, ¿no? Que en este caso, pues es hacer la sumatoria o la integral, en este caso porque son continuas. Por ejemplo, sería la integral de la variable aleatoria multiplicado por la distribución de esa variable aleatoria, ¿no? Es lo que tendríamos que hacer. Aquí tenemos la distribución
de las variables aleatorias E2 y E1. O sea, sabemos que su distribución es uniforme sobre 0 y 1. Entonces, ¿por qué la media es 0.5? Pues porque si queríamos calcular el valor esperado de E1, por ejemplo, pues entonces esta iba a ser la integral de 0 a 1 de X. Y aquí, ¿cuál es cómo sería la distribución uniforme en 0 y 1? O sea, ¿cuánto valdría? Que es uniforme, por eso es constante, pero ¿cuánto tiene que valer de altura para que la integral sume a 1 para que sea una densidad de probabilidad? O sea, esto tendría que tener de área 1, ¿no? Entonces, para que esto tenga de área 1, esto de altura, ¿cuánto tiene que tener? 1 también, ¿no? Exactamente. Entonces, que lo dibujo, pues más bien debe ser como un cuadradito, ¿no? Entonces aquí en esencia está multiplicado por 1 porque sí conocemos la densidad. Entonces esto nos va a quedar, la integral de esto, pues nos va a quedar x al cuadrado entre 2 evaluado de 0 a 1, ¿no? Y ya eso nos va a dar un medio, ¿no? Que es lo que teníamos. Pero entonces aquí, pues una posible camino es tratar de pues, estimar cuál es el valor, cuál es la densidad de E, o también la función, o la función cumulativa, porque también podemos ver con la función cumulativa qué cosas están pasando. Entonces también, en principio, se puede calcular el valor esperado de una, o sea, también, bueno, más bien otra cosa que es muy importante que podemos utilizar, ya me estoy arrepintiendo, pero bueno, ni modo. Porque ya se está haciendo muy largo. O sea, una otra cosa en probabilidad que es muy importante, que es equivalente a la función de densidad, es eso de tener la función cumulativa de probabilidad, o sea, que está definida de esta forma, ¿no? Con la función cumulativa de probabilidad es equivalente a tener la densidad, porque hay una cosa que relaciona la densidad y la función cumulativa, que es, igual los que, también bajo ciertas condiciones y todo, y es la derivada. O sea, la derivada de la función cumulativa nos da la densidad de probabilidad. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es tratar de encontrar la función cumulativa de esta variable aleatoria E y a partir de ella sacar la densidad. Entonces, voy a tratar de encontrar la función, y bueno, de hecho no es la función cumulativa, ya me equivoqué. ¿Cuál es la función cumulativa? Menor o igual, exactamente, ¿no? Pero bueno, aquí, de hecho, por lo que me equivoqué es porque aquí como estamos analizando el mínimo, entonces vamos a tratar y de nuevo no encontrar la función cumulativa, pero algo que también es equivalente, es encontrar esta función, la probabilidad de que x sea más grande que un x pequeñito. Y en este caso, donde nuestro x, pues es esta variable aleatoria que definimos como el mínimo. Y bueno, para que aquí quede claro, igual bueno, no sé si ya que es como el mínimo. Entonces, ahora aquí lo que es común en este caso es tratar de escribir entonces esta distribución asociada a la distribución cumulativa, pero al revés, en términos de las distribuciones cumulativas de E1 y E2, que en este caso son uniformes. Entonces, tengo que aquí escribir un evento que sea equivalente a este evento. O sea, que si este evento se cumple, también se cumple este evento y viceversa, que si este evento se cumple, también se cumple este evento. O sea, que en realidad son el mismo evento y por eso puedo poner esta igualdad aquí. Entonces, aquí, que es una estrategia común cuando se habla de máximos y mínimos, que relacionan a las distribuciones de E1
y E2, y también aquí a los X. Entonces, ¿cuál es ese evento que es equivalente al mínimo? Y normalmente, como si hables, por ejemplo, si aquí lo que estoy diciendo es, ¿cuál es la probabilidad de que el mínimo, de que este mínimo E sea mayor que un valor X? O sea, cuando ya eché yo el volado ya muestré mis variables uniformes, para una salió 0.8 y para la otra salió 0.95. Entonces, lo que dices, ¿cuál es la probabilidad de que el mínimo de estos dos sea mayor que un 0.7, ¿no? O que un 0.8 en efectivo. Entonces, esto es lo que está diciendo. ¿Cuál es la probabilidad de que el mínimo es mayor que 0.5? ¿Y cuál sería un evento equivalente? Que aquí ya les puse como una pista de que en realidad es el AND de dos eventos. O sea, es que el mínimo sea mayor que X. Eso implica que cómo tiene que ser cada una de las dos variables con respecto a X. Exactamente, ¿no? Ambos tienen que ser mayores a X, porque si uno no fuera mayor a X, pues entonces el mínimo ya no hubiera sido mayor a X, ¿no? Y viceversa también se cumple. O sea, si ambos son mayores a X, entonces eso quiere decir que también el mínimo es mayor a X. Porque si alguno de los dos no fuera mayor a X, pues entonces el mínimo tampoco sería mayor a X. Entonces ya lo tenemos en esta forma, o sea, podemos utilizar esta relación. Entonces ahora, ¿qué otra cosa voy a utilizar aquí? También algo importante que creo que aquí no mencionamos, pero es que estas son independientes y también por eso la independencia siempre es muy, muy importante porque es lo que luego facilita las cosas, aunque un montón de teoría de probabilidad actual es cómo te vas alejando poco a poco de independencia, que también está muy interesante y está muy padre. Y de hecho algo que vamos a ver también ahorita está bueno que lo pongamos porque es cuando veamos cross-validation, es algo que se va a utilizar mucho allí. Pero entonces, si ahorita en este caso pensamos que los errores son independientes uno del otro, pues entonces podemos ver que podemos escribir esto como el producto de las dos probabilidades. En este caso de que fueran, bueno, aquí me equivoqué, E2 sea mayor que X. ¿Y cuál es la probabilidad de esta? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que ¿cuál es la probabilidad de que una distribución uniforme sea mayor que X? Y que es en esencia ahí lo que estamos haciendo, o sea, queremos ver la probabilidad. O sea, tenemos los valores aquí de 0 y 1, y aquí tenemos un valor X, ¿no? Y yo lo que estoy preguntando, si esto vale 1, estoy preguntando cuál debe ser la probabilidad de que si yo tomo una muestra de la variable aleatoria, caiga en esta parte de al lado derecho de X. Exactamente, ¿no? Sería esta área, ¿no? O sea, sería 1 menos X por 1. Entonces esta sería 1 menos X. Entonces, pues aquí lo que tendríamos tendríamos 1 menos X al cuadrado. Entonces sería la distribución que tendríamos. Pero bueno, como aquí a lo que nosotros nos interesa es la probabilidad de que sea menor o igual que X, pues entonces esto que es igual a 1 menos la probabilidad de que sea mayor que X, ¿no? Utilizando que son eventos complementarios. Y entonces esto nos va a dar 1 menos X al cuadrado, ¿no? Y entonces ya para obtener la densidad, que de hecho también es una forma directa de obtenerlo con eso, pero bueno, para ya no dar más cosas, saco la derivada de esta cosa que estaba acá arriba, y entonces eso cuánto, con respecto a eso, a X, y eso cuánto nos va a dar. Pues nos va a dar el menos con el, bueno, ya,
menos 2 veces 1 menos x por menos 1, ¿no? Ahí si me equivoco me dicen. Sí, sí, sí es eso. Yo también creo que sí, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 2 veces 1 menos x. Nada más también aquí igual para tener cuidado, lo que deberíamos de verificar es que esto sí es una densidad de probabilidad, o sea, tendríamos que integrar esto de 0 a 1 y nos debería de dar 1, ¿no? Pero pues, sí vemos que nos va a dar 1, ¿no? Porque esto nos va a quedar igual a 2 y después menos la integral de... No, perdón. Es que sí nos va a quedar... No, me equivoqué, ¿no? Ah, ¿esto qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2 y después ¿cuánto sería la integral de, digamos, sería 2 y después por la integral de 0 a 1 de 1 menos la integral de 0 a 1 de x, ¿no? Y entonces esto va a ser igual a 2. ¿Y cuál va a ser la integral de 1? Pues es x evaluado en 1, pues da 1, ¿no? Y la otra ya la habíamos calculado que era 1/2. Entonces esto sí nos da 1, ¿no? Entonces hasta ahí pues, parece que va bien. Pero entonces ya cuando yo ya tengo esta densidad, pues entonces ya puedo calcular ahora sí su valor esperado utilizando lo que tenía acá arriba. Entonces esto va a ser igual a integral de 0 a 1 de x por la densidad de esto, que es 2 veces, ya de una vez saco el 2, de 1 menos x. Entonces esto va a ser igual a 2 veces la integral de 0 a 1 de x menos la integral de x cuadrada igual, ¿no? Ya ni modo, ¿no? Entonces 2, aquí la integral de x ya habíamos visto que eso cuánto daba, 0.5, ¿no? Eso daba 1/2 y la integral de x cuadrada no la hemos hecho, pero entonces esa sería menos x cúbica entre 3 evaluado de 0 a 1 y eso cuánto da, 2 por 1/2 menos 1/3, ¿no? Y esto sí es 1/3, sí, ¿verdad? Y entonces esto cuánto nos va a dar. Ya al final nos da 1/3. Sí, ¿no? 2, pero eso pues da 1/3. Entonces 1/3 es menor que 0.5. Y pues sí, ¿no? Entonces, digamos así, fue un ejercicio nada más para ver aquí en este ejemplo que es de juguete y todo, pero lo que es importante aquí ver es que ya cuando nosotros con validación, como estamos escogiendo entre dos modelos, pero como en validación lo vamos a utilizar para escoger el mínimo de ellos, o sea, vamos a tratar de escoger el modelo que tenga un menor error en validación, ese ya es un estimado bias y bias hacia ser más pequeño porque estamos utilizando el mínimo. Y entonces, pues ese estimado que estamos dando, pues es menor que su estimado verdadero sin que fue parte de utilizar. Y mientras utilizamos el mínimo para escoger entre más modelos distintos, pues cada vez vamos a tener ese bias más grande. Ah, sí, sí, perdón. Y que de nuevo esto era exactamente lo mismo. En vez de hacer todo este cálculo así preciso, aquí lo pudimos hacer porque conocíamos esta distribución uniforme,
pero cuando hicimos el caso general utilizando Hotfin, pudimos ver que la desviación, si estábamos escogiendo entre un número de hipótesis dado, lo podíamos ver de esta forma. Entonces también podemos ver que la cardinalidad está afectando cada vez más a nuestro estimado, pero también aquí tenemos la ventaja de que el estimado sigue cayendo exponencialmente. Entonces, si la familia es finita, por ejemplo, pues eventualmente, de todas maneras, nuestro estimado de validación a lo mejor sería bueno. Y aquí es lo que estamos pensando, de que en validación, como no estamos haciendo un análisis tan fino de toda una familia de hipótesis que puede ser infinita, si nada más probamos entre diferentes valores de hiperparámetros y eso, todavía el estimado puede ser pues más o menos bueno. O sea, todavía el estimado puede ser bueno, y de nuevo, siempre y cuando nuestro conjunto de validación a lo mejor es lo suficientemente grande. Entonces, no sé si tengan dudas con respecto a esto. Y de nuevo, si igual, ya me había repetido, pero bueno, igual olvidando de todo esto de probabilidad, de ejercicio de probabilidad, lo que debe de quedar muy claro, y es igual recordando lo pasado, que es lo que estoy repitiendo ahorita, es por qué utilizando validación para hacer selección de modelos, vamos a tener un estimado que es bias hacia ser más pequeño. Entonces, así es lo que creo que nos debemos de llevar de esto. Entonces, no sé si tengan dudas con respecto a eso en específico. Bueno, que bueno, parece que no, parece que hay muchas dudas que no, esperemos que parezca que no. Y bueno, de hecho, esto ya como que lo estuve cubriendo porque siento que es importante para todo esto, pero entonces, ¿cómo se utiliza para selección de modelos? Digamos ya en metodología, que también les tiene que quedar claro. También aquí es bien importante, así yo siempre, que de hecho hasta siento feo porque en muchas tesis de maestría, cada vez ya menos, que también eso es bueno, pero al menos hace algunos años, como que hacían sus tesis y ya tenían un error bien pequeñito en el conjunto de entrenamiento, y pues ya decían que ya lo habían hecho. Entonces, en cualquier artículo, en cualquier presentación de trabajo y todo, siempre tienen que, cuando están presentando, cuando dan sus errores tienen que ser bien claros para qué conjunto lo están haciendo. Si tuvieron un conjunto de pruebas y nada más el error que están dando fue utilizando validación, o como vamos a ver con cross validation. O sea, así para cuando un evaluador tenga claro de qué ese error sí es pequeño comparado y en qué contexto. Entonces se tiene que ver exactamente, o sea, todo esto es parte bien importante de nuevo del mecanismo del workflow de Machine Learning. Entonces, ¿cómo se hace? Y este es un esquemita que aquí tiene Mustafa. ¿Cómo se utiliza un conjunto de validación para hacer selección de modelos? Pues de hecho nada más es repetir lo que ya teníamos en nuestro diagramita pasado. Nada más que aquí como que lo volteo de cabeza para acomodar su dibujo. Entonces, vamos a tener un conjunto de datos. Este es nuestro conjunto de datos inicial. Entonces, este conjunto de datos lo vamos a partir en uno de entrenamiento y validación. O sea, aquí tenemos K para validación y aquí tenemos N menos K para entrenamiento. Y aquí tengo varias familias de hipótesis, H1, H2 y HM. Entonces voy a entrenar cada una de estas familias de hipótesis en el conjunto N menos K de entrenamiento. O sea, voy a hacer gradiente descendente, voy a hacer programación cuadrática para máquinas de vectores de soporte. Aquí también voy a hacer gradiente descendente, pero con activaciones ReLU, diferentes ReLUs, que también hay un montón de ReLUs ya. Pero bueno, hago mi entrenamiento, entonces cada una de estas me va a proporcionar su hipótesis, o sea, con la que se obtuvo con el algoritmo de aprendizaje. Entonces, cada una de estas hipótesis, G menos de nuevo se refiere a que se utilizó con menos datos porque se le quitaron los de validación, y entonces cada una de estas hipótesis las voy a utilizar para calcular un error de validación en el conjunto de validación. Y ya voy a tener entonces M errores de validación para cada una de las M modelos que yo estaba probando.
Y ya después de estos, pues nada más voy a agarrar al mejor. Pues voy a agarrar al mejor y ya el mejor de nuevo lo entreno con todos los datos, así como en el caso pasado, ya va a ser mi hipótesis que voy a entregar, ¿no? Que ya voy a ser la que le voy a dar al grupo de gente que quería mi modelo de Machine Learning. Pero de nuevo, entonces aquí debe de tener que quedar claro que aquí estoy haciendo de nuevo Machine Learning, pero donde mi familia de hipótesis ya se hizo de grano más grueso porque ya son más poquitas. Aquí ya nada más son M y no son aquí como que eran infinitos, que eran todos los posibles parámetros, valores que podían tomar los pesos o los pesos de la red neural o otros parámetros de otros modelos de aprendizaje. Sí, no tienen dudas con respecto a esta parte. Sí, estaría chistoso, ¿no? No, pues ahí, o sea, lo que uno espera aquí es que como de nuevo el deval son valores aparte de train, lo que esperamos es que es un buen estimador del layout, entonces no tendría sentido escoger un layout con el máximo de estas cosas, ¿no? Como que estaríamos diciendo, o sea, más bien si quisiéramos, si no nos cayera bien el grupo al que le estamos dando nuestra herramienta de Machine Learning, pues le daríamos entre más conjuntos de validación distintos. Normalmente hay un solo conjunto de validación. Bueno, ya vamos a ver ahorita con cross validation que pueden haber distintos, pero, o sea, aquí es uno. Lo que pueden haber muchas son diferentes modelos que estamos probando. De hecho, también hay una teoría muy grande que nosotros no vamos a ver, que aquí nada más es así inicial, de cómo se escogen los hiperparámetros. O sea, todo esto de selección de modelos es una forma de hacer selección de hiperparámetros. Pero también mientras más grande se está haciendo el número de hiperparámetros, también esto se puede ser más difícil y también se puede contaminar. Entonces ahorita es para hacer, por ejemplo, para hacer métodos de grid y todo esto funciona. Y también funciona para otros métodos que, por ejemplo, están basados en estadística bayesiana, pero que entonces no se plantean de antemano todas las hipótesis que se van a probar, sino que dependiendo de los resultados que se vayan obteniendo con una, se generan nuevos parámetros en los cuales probar los hiperparámetros. Lo que dice Ricardo, sí, GSM se utilizaría como en hosting para ver como cuántos datos se necesitarían para el conjunto de validación. Sí, exactamente. Y de hecho hasta aquí todavía sería mucho más preciso que en el anterior, porque aquí cuando utilizamos la Bessey Dimension y usamos familias infinitas, pues tuvimos que utilizar muchas suposiciones y muchos para cotas superiores para garantizar nuestras desigualdades y nuestros resultados. Aquí aplica mucho mejor Hotsync porque son finitos y pues nada más son poquitos parámetros. Ajá, y exactamente, así habíamos dicho eso, entonces, y precisamente es todo lo que estaba aquí atrás. Entonces, utilizar esta misma K para muchas hipótesis, pues cada vez va a hacer que nuestro estimado sea cada vez peor. Entonces, es algo que toda esta es la idea de Machine Learning que teníamos que entender, que cuando ya es, entonces el error de validación que estimemos aquí es el que ya sale aquí como nuestro estimado, lo que tenemos que estar conscientes es que ya es con bias y que es con bias hacia ser más pequeño. O sea, sí es exactamente eso que habíamos dicho. Entonces lo estamos utilizando, pero estando conscientes de esto. Y estando conscientes de esto, por eso es que todavía muchas veces, aparte del conjunto de validación, se tiene un conjunto de pruebas y es que sí se tiene que ser muy preciso
de cuál va a ser, de que a las personas que les estamos dando de nuestro modelo de Machine Learning, a lo mejor no saben de Machine Learning y ellos quieren saber exactamente cuál es el error que piensan observar ya ellos, entonces no les podemos dar nuestro error de validación. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que diseñar todo nuestro experimento para así separar un conjunto aparte que le va a ser de prueba, que esa parte completamente es esa parte de este conjunto de validación y esa parte es esa totalmente aparte de este D, que es con el cual ya probaríamos nuestra última hipótesis y ya es el estimado que le daríamos a esta gente. Pero con Hotfin podemos ver qué tanto se está alejando nuestro estimado, etcétera. Si es una empresa que ya tiene experiencia con Machine Learning y sabe que necesitamos mejores datos para entrenar el modelo, pues a lo mejor con que le especifiquemos exactamente qué algoritmo de validación o qué método de validación utilizamos, con cuántos modelos y eso, a lo mejor ya está más informado de qué puede esperar él de su conjunto de validación. A lo que pregunta Gerardo, es que en realidad ahorita lo que se utiliza mucho es cross validation y se utiliza con un K de 8 o 7, pero también ahorita que hablemos de eso, pues vamos a ver también cuál es pues la intuición detrás de eso. Aquí como ya ahorita se utiliza mucho con Deep Learning y está esta cosa de que con pocos datos se entrena bien, entonces se ha bajado para validación hasta, por ejemplo, hasta un décimo o a veces hasta más. Entonces, vamos a tratar aquí de entender qué está pasando o por qué estas curvas tienen esta forma, así como todas las que hemos preguntado. Entonces, aquí de nuevo en el eje de las X es el tamaño del conjunto de validación y en el eje de las, de las Y, pues está el error de a de veras que tiene nuestro modelo y el error que se obtuvo con validación. Acuérdense que este error que se obtuvo con validación es pues ya agarrando el mínimo de entre todos los modelos que se probaron. Entonces, de nuevo, las preguntas que hacemos, por ejemplo, la primera tal vez podría ser, ¿por qué se están acercando estas curvas conforme K se está haciendo más grande, ¿no? Cada vez aquí nuestro estimado, o sea, el error que hay entre las dos, entre el estimado de val y y el de out, pues se está haciendo cada vez más chiquito cuando estoy haciendo K más grande. ¿Eso por qué era? ¿O eso por qué es? Bueno, esa es una, pero esa no era la pregunta, pero sí es correcto lo que dice Ángel y también es correcto lo que dice Ricardo. O sea, pero aquí más que la pregunta no es por qué están creciendo, o sea, esa es la respuesta a por qué se está haciendo más grande el error fuera del entrenamiento. Y pues sí, se está haciendo más grande porque se está entrenando con menos datos y pues eso es correcto, ¿no? Pero aquí la pregunta es por qué se están pegando la línea azul con la roja, o sea, por qué ya el estimado de Val se está haciendo cada vez mejor que out. O sea, ya el estimador sí se está haciendo bueno. Si yo, o sea, que lo que siempre estoy diciendo es que este es que es un estimador con bias optimístico y de hecho por eso está bajo, o sea, por eso siempre pareciera que es menor, o sea, siempre es menor que el layout de afuera. Pero ¿por qué si ya se está haciendo exactamente, no? Porque tenemos más tuplas para hacer el estimado y es eso de Hotfin, o sea, de que teníamos la norma de los diferentes modelos con los que estamos probando, así hasta aquí en vez de H le voy a poner M de los diferentes números de modelos y después por algo que cae entre el tamaño de K. Y bueno, y también por un epsilon, depende de qué tanto tengamos y eso. Entonces, mientras esto sea más grande, entonces ya esto se hace cada vez más preciso porque ya domina este término. Y entonces, pues ya sí, ya el estimado sí es muy bueno, o sea, sí ya el error entre los dos es muy bueno, pero bueno, aquí no nos sirve de nada porque ese es el trade-off que estábamos haciendo, porque ya estamos entrenando nuestro modelo con poquitos datos
y pues ya no importa que el estimado sea bueno si el error es malo per se, en valor absoluto. Pero sí, entonces también otro importante que iba creciendo, pues que tienen menos datos. Y bueno, ¿no? Entonces eso era lo importante. Entonces, bueno, ya aquí es todo lo que le estaba diciendo. Estamos probando el conjunto de evaluación, lo podemos ver como una familia de hipótesis, y entonces esto nos puede regresar a lo de la busy dimension, ¿no? Que ya habíamos visto. Y pues ya podemos utilizar validación pues, para ver qué valor tomar de regularización, ver cuál es el stopping, probar entre diferentes hiperparámetros de arquitectura de red neuronal, etcétera. Entonces, pues yo creo que aquí le dejamos, ya, de hecho ya les iba a decir que ya no nos viéramos el próximo martes y que ya nos fuéramos de vacaciones, pero bueno, parece que sí nos vamos a tener que ver, porque sí es importante acabar esto de validación para sus proyectos, sobre todo lo de cross validation, y entonces, pero está bien, ¿no? Ahí ya, entonces nos vemos el martes para terminar esto.